Existen diversas creencias religiosas que, a primera vista, pueden parecer estar alineadas con la enseñanza cristiana, pero en realidad se desvían profundamente de la verdadera doctrina bíblica. Es posible que tú mismo estés siguiendo una senda que parece correcta, pero que en realidad te está alejando de la verdad. En este video te revelaremos 5 religiones que aparentan ser cristianas, pero que, en su esencia, no lo son. Si no sabes cómo identificarlas, podrías estar poniendo en peligro tu salvación espiritual. Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir aquí podría marcar la diferencia entre caminar junto a Dios o perderse en la oscuridad espiritual. Antes de sumergirnos en este tema tan relevante y fascinante, te invitamos a dejarnos un comentario indicándonos desde qué ciudad nos estás viendo. Nos encanta saber de dónde proviene nuestra audiencia. Y no olvides darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal para no perderte nuestros próximos contenidos. Ahora sí, vamos directamente al tema. Desde tiempos antiguos, Dios ha guiado a aquellos que lo buscan de manera sincera a través de las Escrituras Sagradas, revelando su verdad a quienes se acercan a Él con humildad. Sin embargo, a lo largo de la historia, han surgido muchas doctrinas que afirman tener sus raíces en el cristianismo, pero que en realidad se apartan de la esencia del verdadero evangelio. Uno de estos movimientos es el mormonismo, oficialmente conocido como la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Aunque lleva el nombre de Cristo, sus enseñanzas contienen diferencias profundas respecto a la fe cristiana bíblica, alterando la visión tradicional sobre la naturaleza de Dios, la identidad de Cristo y el camino hacia la salvación. El mormonismo comenzó en los Estados Unidos en 1830, cuando Joseph Smith afirmó haber recibido revelaciones directas de Dios. A diferencia del cristianismo tradicional, esta religión no solo utiliza la Biblia como su base, sino que también incorpora otros textos que, según su fundador, fueron entregados de manera divina. El más conocido de estos escritos es el Libro de Mormón, que sus seguidores consideran como un testamento adicional de Jesucristo. Pero surge una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto estos textos y enseñanzas realmente coinciden con el mensaje original del Evangelio? Uno de los conceptos más polémicos dentro del mormonismo es la idea de que Dios no siempre fue un ser divino. Según esta creencia, Él habría sido un hombre mortal que vivió en otro planeta y que con el tiempo ascendió a la divinidad. Esta visión está en total conflicto con lo que enseña la Biblia sobre la naturaleza inmutable de Dios. En Malaquías 3:6, Dios mismo declara: «Yo, el Señor, no cambio». A lo largo de la historia, la fe cristiana ha afirmado de manera firme que Dios es eterno, supremo y sin principio ni fin. La idea de que Dios alguna vez fue un ser limitado y tuvo que evolucionar para llegar a ser divino contradice completamente esta verdad bíblica. Jesús mismo afirmó que Dios es perfecto desde siempre, inalterable y soberano, siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Hebreos 13:8. Otra diferencia crucial entre el mormonismo y la fe cristiana tradicional radica en la visión sobre Jesucristo. Según esta doctrina, Jesús y Lucifer son considerados hermanos espirituales, ambos hijos del Padre Celestial. Sin embargo, esta afirmación no tiene fundamento en las Escrituras. El Evangelio de Juan 1:1 deja claro que Jesús existió siempre junto a Dios y que por medio de Él fueron creadas todas las cosas. Por otro lado, Lucifer es descrito en la Biblia como un ángel caído que se rebeló contra su creador. Isaías 14:12-15. La Biblia es categórica al afirmar que Jesús es Dios hecho carne, Juan 10:30, y no una criatura del mismo nivel que Satanás.
Alterar la identidad de Cristo implica distorsionar completamente la comprensión de la salvación. Si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio en la cruz perdería todo el poder necesario para redimir a la humanidad. Otro punto fundamental dentro del mormonismo es la gran autoridad otorgada al Libro de Mormón, que en la práctica llega a ser considerado más importante que la propia Biblia. Aunque sus seguidores afirman creer en las Escrituras, las revelaciones de Joseph Smith reciben mayor relevancia. Sin embargo, la palabra de Dios advierte de manera severa contra cualquier intento de modificar o añadir algo al Evangelio. En Gálatas 1:8, el apóstol Pablo dice: «Pero aunque nosotros, o un ángel del cielo, os anuncie otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema». La fe cristiana no necesita de adiciones ni nuevas revelaciones, ya que Cristo entregó todo lo necesario para nuestra salvación y vida eterna. El mormonismo también sostiene la creencia de que los seres humanos pueden alcanzar la divinidad y gobernar sus propios mundos en la eternidad. Esta idea recuerda el mismo deseo que llevó a Lucifer a su caída: querer ser como el Altísimo. Isaías 14:14. La Biblia, en cambio, enseña de manera clara que solo existe un único Dios verdadero y que nuestra esperanza no está en convertirnos en dioses, sino en disfrutar de su presencia por toda la eternidad. En Romanos 3:23 se nos recuerda: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esto refuerza la verdad de que ningún ser humano puede alcanzar la divinidad por méritos propios. La forma en que se entiende la salvación también marca una diferencia significativa entre el mormonismo y el cristianismo bíblico. Según los mormones, la salvación no viene únicamente por la fe, sino también por las buenas obras y la participación en rituales específicos, como el bautismo por los muertos. Sin embargo, la Biblia es clara al afirmar que la salvación es un regalo gratuito de Dios, otorgado únicamente por su gracia, mediante la fe y no por obras. Efesios 2:8-9. El Evangelio nos asegura que nuestra única esperanza está en Cristo, sin necesidad de esfuerzos humanos ni ceremonias adicionales. Cuando una doctrina impone requisitos adicionales para la salvación, aleja a las personas del sacrificio de Cristo. Por todo esto, es esencial que los cristianos ejerzan discernimiento al analizar doctrinas que, aunque se presenten como cristianas, en realidad se desvían de la verdad bíblica. Jesús mismo advirtió sobre los falsos profetas que se presentarían como inofensivos, pero que en realidad serían como lobos rapaces. Mateo 7:15. Es crucial estar siempre atentos y evaluar con cuidado cada enseñanza, reteniendo únicamente aquellas que están completamente alineadas con la palabra de Dios. Como se nos instruye en 1 Tesalonicenses 5:21, buscar la verdad requiere un compromiso genuino de seguir exclusivamente lo que proviene del Señor. El apóstol Pablo nos advierte acerca de la necesidad de mantenernos firmes en el Evangelio auténtico y no dejarnos arrastrar por doctrinas erróneas, tal como se menciona en Colosenses 2:8. La fe verdadera en Cristo, tal como se revela en las Escrituras, es más que suficiente para guiarnos hacia la vida eterna. Cuando depositamos nuestra confianza en revelaciones humanas o en nuevas doctrinas que no se encuentran en la Biblia, corremos el riesgo de alejarnos de una verdadera comunión con Dios. A lo largo de la historia, ha habido muchos que han afirmado recibir mensajes divinos, convenciendo a sus seguidores de que poseían revelaciones especiales o conocimientos superiores. Sin embargo, la Biblia nos enseña a examinar cada enseñanza y a poner a prueba los espíritus para discernir si realmente provienen de Dios, como nos dice 1 Juan 4:1. Un ejemplo claro de un movimiento que se presenta como cristiano, pero que
se desvía de la verdad bíblica. Es la Iglesia de la Unificación, fundada en 1954 en Corea del Sur por Sun Myung Moon. Este líder religioso no solo afirmó haber recibido una misión celestial, sino que también se proclamó como el nuevo Mesías, afirmando que vino a completar la obra que, según él, Jesús no pudo finalizar. Desde el inicio, el cristianismo ha enseñado que el sacrificio de Cristo en la cruz fue completo y suficiente, y que no hay nada que deba añadirse ni corregirse. Las propias palabras de Jesús antes de morir confirmaron esta verdad. Está consumado. Juan 19:30. Cualquier doctrina que sugiera lo contrario socava la esencia del Evangelio y pone en duda la suficiencia de la obra redentora de Cristo. Frente a este panorama, es fundamental que los creyentes se mantengan vigilantes y evalúen con discernimiento cualquier movimiento religioso que se presente como cristiano, pero que en realidad distorsiona las enseñanzas de Jesús. El apóstol Pablo advirtió que llegaría un tiempo en que las personas rechazarían la sana doctrina, buscando maestros que les dijeran solo lo que querían escuchar. 2 Timoteo 4:3. Por ello, es esencial aferrarnos firmemente a la verdad de las Escrituras y cultivar una relación sincera con Dios, basada exclusivamente en su palabra. A lo largo de la historia, han surgido varios movimientos religiosos que afirman representar al cristianismo auténtico. Sin embargo, al analizar sus doctrinas, encontramos que muchas de ellas se alejan de las enseñanzas bíblicas. La palabra de Dios nos advierte acerca de aquellos que aparentan ser piadosos, pero que en la práctica niegan el verdadero poder de la fe, como se menciona en 2 Timoteo 3:5. La fe genuina no necesita complementos basados en filosofías humanas, porque Cristo ya nos ha dejado su palabra y en ella encontramos todo lo necesario para vivir conforme a la voluntad de Dios y alcanzar la vida eterna. Uno de los grupos que ha buscado restaurar la pureza del cristianismo es la Iglesia Adventista, que tiene su origen en el siglo XIX, en 1900 en los Estados Unidos, dentro del movimiento millerita. Esta denominación es conocida por enfatizar la observancia del sábado y por su firme expectativa de la segunda venida de Cristo. Aunque muchos consideran que forma parte del cristianismo, algunas de sus doctrinas son objeto de debate entre teólogos y estudiosos de las Escrituras. La cuestión es, ¿hasta qué punto sus enseñanzas están realmente alineadas con la doctrina bíblica? El apóstol Juan nos instruye a probar los espíritus para discernir si realmente provienen de Dios. 1 Juan 4:1. Y esta evaluación debe hacerse con amor por la verdad y fidelidad a las Escrituras. Uno de los puntos más controvertidos sobre la Iglesia Adventista es la gran autoridad que se le da a Ellen G. White, una de las principales fundadoras del movimiento. Para muchos adventistas, sus escritos son considerados esenciales para la correcta interpretación de la Biblia. Obras como El Gran Conflicto y Camino a Cristo son vistas como referencias espirituales de gran valor. Sin embargo, la fe cristiana enseña que la única autoridad divina e infalible es la Biblia, tal como se dice en 2 Timoteo 3:16-17. Cualquier enseñanza que vaya más allá de las Escrituras debe ser examinada con mucho cuidado, pues nada puede reemplazar o superar la palabra de Dios. Otra doctrina peculiar del adventismo es el concepto de juicio investigativo. Según esta creencia, en 1844, Cristo comenzó un proceso celestial de análisis de los pecados de los creyentes para determinar quiénes serán salvados. Esta idea se basa en una interpretación específica de Daniel 8:14, donde se menciona la purificación del santuario tras 2300 tardes y mañanas. Sin embargo, esta interpretación no es ampliamente aceptada dentro del cristianismo, ya que la Biblia enseña
que la salvación se asegura en el momento en que alguien deposita su fe en Cristo, Efesios 2, 8, 9, y que después de la muerte sigue un juicio inmediato, Hebreos 9, 27, sin la necesidad de un período prolongado de investigación celestial. La observancia del sábado es otro pilar central de la fe adventista. Para sus seguidores, este día continúa siendo el único día verdadero, de descanso sagrado establecido por Dios, y su observancia es vista como una señal de fidelidad. Sin embargo, muchos estudiosos cristianos señalan que el Nuevo Testamento no impone la obligatoriedad de guardar un día específico, ya que la verdadera adoración debe ser continua y espiritual. Colosenses 2, 16, 17. Además, Jesús declaró ser el Señor del sábado, Marcos 2, 27, 28, y la iglesia primitiva se reunía frecuentemente en el primer día de la semana, el domingo, como se indica en Hechos 27. Esto muestra que el culto cristiano no estaba limitado a un solo día de la semana. En Cristo, los creyentes tienen la libertad de adorar a Dios en cualquier momento, sin la necesidad de seguir reglas estrictas relacionadas con el calendario religioso. Este principio de libertad en la adoración refleja que nuestra relación con Dios no depende de un día específico, sino de un corazón sincero. Otro aspecto distintivo del adventismo es su estricta dieta, basada en las leyes alimentarias de Levítico 11, que prohíbe el consumo de carne de cerdo y otros alimentos considerados impuros. Aunque llevar una alimentación saludable es ciertamente beneficioso para el cuerpo, el Nuevo Testamento deja claro que ningún alimento es impuro en sí mismo, Romanos 14:1, y que el reino de Dios no se trata de comida o bebida, sino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, Romanos 14:17. Convertir las restricciones alimentarias en criterios espirituales puede llevar al legalismo, desviando el enfoque del verdadero evangelio, que está basado en la gracia y no en reglas externas. Uno de los puntos más controversiales es la creencia que sostiene que la adoración en domingo está vinculada a la marca de la bestia mencionada en el libro de Apocalipsis. Esta interpretación es altamente debatida, ya que no existe ninguna referencia bíblica que relacione específicamente el culto dominical con la marca de la bestia. Jesús nunca condenó la adoración en un día distinto al sábado, y los primeros cristianos se reunían regularmente en el día de la resurrección, el domingo. La salvación no está condicionada a un día específico, sino exclusivamente a la fe en Cristo y a su sacrificio en la cruz. A pesar de las diferencias teológicas, es importante reconocer que la Iglesia Adventista enfatiza principios valiosos como la búsqueda de una vida de santidad, la centralidad de las Escrituras y la esperanza en el retorno de Cristo. Sin embargo, las discrepancias en ciertos puntos doctrinales nos llevan a cuestionar hasta qué punto sus enseñanzas están completamente alineadas con la fe cristiana tradicional. La evaluación de cualquier movimiento religioso debe hacerse con respeto y amor, evitando prejuicios, pero siempre con base en la palabra de Dios. El apóstol Pablo nos instruye a examinar todo y retener lo que es bueno. Primera Tesalonicenses 5:21. Lo más importante es que cada cristiano busque un verdadero y profundo relacionamiento con Dios, fundamentado en la verdad del Evangelio. No debemos dejarnos llevar por doctrinas que puedan desviarnos del propósito central de la fe, seguir a Cristo y vivir para su gloria. Y ahora, cuéntame, ¿ya conocías esta información o te sorprendió alguna de estas enseñanzas? Deja tu comentario y comparte tu opinión. Si deseas seguir creciendo en el conocimiento de la verdad y fortalecer tu fe, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.